Despierta ante el imperio que transformó el miedo en un trono de sangre y cenizas. Imagina un reino donde los cielos se tiñen de rojo con el eco de gritos desesperados, donde las montañas susurran historias de horror y las ciudades se convierten en escenarios de una pesadilla eterna. En los albores del mundo antiguo, entre los siglos IX y VII a.C., el colosal imperio neoasirio, conocido como Mat Ashur en la lengua acadia, emergió como una fuerza militar imponente, no solo por su poderío bélico, sino por un régimen construido sobre el terror metódicamente orquestado, un imperio que elevó la crueldad a arte de Estado. Los reyes asirios, desde Ashurnasirpal II hasta Asurbanipal, forjaron un nuevo tipo de guerra, una donde la conquista no se completaba con la victoria militar, sino con la sumisión absoluta de cada alma que osara resistir, transformando cada batalla en un espectáculo de castigo que resonaba más allá de las fronteras. El terror no era un accidente, era una danza coreografiada con precisión implacable, diseñada para enviar un mensaje escalofriante no solo a los derrotados, sino a cualquier observador que temblara al escuchar los relatos. Las ciudades que se atrevían a desafiar el yugo asirio se convertían en teatros públicos de horror, donde los cadáveres de los caídos eran colgados de postes como trofeos macabros, empalados en estacas que se alzaban hacia el cielo como advertencias vivientes, o dejados a pudrirse en las calles bajo un sol implacable que aceleraba la descomposición. Los cautivos, encadenados con grilletes de hierro que cortaban su piel, eran mutilados con una frialdad aterradora, brazos y manos arrancados con espadas afiladas, narices y orejas cortadas con dagas ceremoniales, ojos cegados con hierros al rojo vivo que chispeaban en la penumbra. Estos no eran actos de furia descontrolada, sino exhibiciones patrocinadas por el Estado, profundamente arraigadas en la política real asiria, donde cada gota de sangre derramada era un pincel que pintaba la obediencia en las mentes de los vivos. Las inscripciones del reinado de Ashurnasirpal II, entre 883 y 859 a.C., relatan estos métodos con una indiferencia que hiela la sangre. Maté a 3.000 de sus guerreros con la espada y tomé muchos prisioneros. A algunos les cortaron los brazos y las manos, mientras que a otros les arrancaron la nariz, las orejas u otras extremidades. Cegué a muchos de ellos con un hierro ardiente que brillaba como el sol de la ira divina. Estas palabras, grabadas en piedra con orgullo, no eran solo registros, sino proclamas de dominio que resonaban en los valles polvorientos. Pero el acto más temido, el que convertía las noches en pesadillas eternas, era el desollamiento. Un ritual macabro, donde la piel de vivos o muertos era arrancada con precisión quirúrgica, extendida y clavada en las murallas de las ciudades conquistadas como una advertencia que gritaba silencio. Este castigo no lo ejecutaban soldados comunes, sino torturadores y verdugos reales, entrenados como artistas del dolor, sus rostros encapuchados o descubiertos, reflejando una calma escalofriante mientras sus manos danzaban con cuchillos afilados. Relieves del palacio de Sennacherib en Nínive, tallados en piedra con un detalle que quita el aliento, muestran a estos verdugos ejecutando sus tareas con una precisión que helaba la sangre de los espectadores, sus figuras inmóviles como estatuas de la muerte. Estas escenas se escenificaban en plazas públicas bañadas por el sol ardiente o fuera de las puertas de las ciudades, donde los nobles y gobernantes derrotados eran obligados a presenciar la ejecución de sus familias antes de ser cegados, encadenados y enviados en largas marchas hacia Sur o Nínive, sus lamentos mezclándose con el viento. El diseño urbano de las capitales asirias, con plazas amplias y abiertas dedicadas a estos dos espectáculos, reforzaba la sumisión mediante una violencia ritualizada que se grababa en la memoria colectiva como un sello de hierro. El terror asirio no era un impulso salvaje, sino una institución calculada, un arma afilada que cortaba la voluntad de los pueblos. La crueldad de sus campañas quedaba inmortalizada en relieves de piedra, preservada en archivos de arcilla que detallaban cada ejecución, y ejecutada por agentes del Estado entrenados con una dedicación que rozaba lo fanático. El empalamiento, la firma icónica de los asirios, elevaba esta estrategia a un nivel de horror sin igual. No era solo una ejecución, sino una representación teatral que transformaba los cuerpos en advertencias vivientes, una galería al aire libre de obediencia forjada en miedo. Durante los siglos VIII y VII a.C.,
en la cima de su poder. Los asirios perfeccionaron el empalamiento como su instrumento de terror más icónico, un castigo elegido no por conveniencia, sino por su simbolismo visceral. Los anales de Tiglat-Pileser III, entre 745 y 727 a.C., relatan con frialdad: amontoné los cadáveres de sus guerreros frente a las puertas, empalé a sus nobles en estacas altas que tocaban las nubes. Los objetivos eran gobernantes locales, líderes rebeldes o cautivos de alto rango, seleccionados por el valor disuasorio de su sufrimiento, elevados en estacas de madera fuera de las puertas de sus propias ciudades, sus cuerpos dejados a pudrirse bajo el sol abrasador como recordatorios eternos para todos los que entraban o salían. Los verdugos, parte del engranaje estatal, estaban entrenados no solo para causar la muerte, sino para enviar mensajes psicológicos que se clavaban en las mentes como dagas. La altura de las estacas, el ángulo de penetración, la ubicación estratégica frente a las murallas eran cuidadosamente calculados, transformando cada ejecución en una lección silenciosa e ineludible. La rebelión conducía a una muerte expuesta. Relieves del palacio de Ashurnasirpal II en Nimrud, esculpidos con un lúgubre detalle que captura el alma, muestran filas de cuerpos empalados balanceándose con el viento, sus siluetas vencidas por su propio peso, mientras soldados asirios observan con rostros de piedra sus lanzas brillando bajo el sol. Esta práctica era tanto un castigo legal como un mensaje político, un arma de control que se registraba meticulosamente por escribas militares, quienes anotaban los nombres y crímenes de los empalados en tablillas de arcilla o muros cercanos, transformando cada plaza en un museo de sumisión. Pero el terror asirio no se limitaba al empalamiento. Su arsenal incluía la deportación masiva, una estrategia que desarraigaba civilizaciones enteras con una frialdad calculada. ¿Qué tipo de imperio sobrevive no construyendo lealtad, sino desmantelando sociedades hasta sus cimientos? El imperio neoasirio, bajo reyes como Tiglat-Pileser III, Sargón II y Esarhadón, diseñó una política de control poblacional tan sistemática que resonó en la historia como un eco de horror. Esta no era una consecuencia caótica de la guerra, sino una estrategia estatal fría y deliberada, destinada a quebrar la resistencia desde sus raíces más profundas. Cuando una ciudad o región osaba rebelarse, las fuerzas asirias la aplastaban con una furia que sacudía la tierra, y luego desmantelaban su tejido social con una precisión quirúrgica. Poblaciones enteras, desde familias temblorosas hasta artesanos hábiles, nobles altivos y campesinos humildes, eran arrancadas de sus tierras natales y obligadas a marchar cientos de kilómetros a través de paisajes áridos y desolados, sus pies sangrando sobre la piedra caliente, hacia nuevos territorios dentro del imperio. Estas reubicaciones forzadas quedaban registradas en inscripciones reales meticulosas y tablillas de arcilla conservadas en archivos imperiales, un testimonio escrito de la crueldad organizada. Sargón II, tras conquistar Samaria en 722 a.C., proclamó con orgullo: «Conté 27.290 personas y las llevé a Asiria, sus lamentos llenando el aire como un canto fúnebre». Los deportados no eran asesinados por piedad, sino por utilidad, reasignados a regiones hostiles recién sometidas donde su presencia servía a dos propósitos siniestros: desarrollar la agricultura y la infraestructura del imperio con sus manos agotadas, y diluir a la población nativa con pueblos extranjeros y desplazados, evitando así futuras rebeliones unificadas que pudieran desafiar el poder asirio. Verdugos y soldados supervisaban el proceso con ojos fríos, castigando de inmediato a quienes se resistían con ejecuciones públicas o exhibiciones humillantes, sus látigos silbando en el viento. Las familias eran separadas con lágrimas que se congelaban en sus rostros, los sitios religiosos destruidos con martillos que resonaban como truenos, y los idiomas nativos suprimidos bajo el peso de la lengua acadia, dejando un trauma psicológico que se transmitía de generación en generación como una herencia maldita. El horror no terminaba con la marcha. La destrucción total llegaba con el fuego, una guerra de tierra arrasada que borraba ciudades del mapa con una furia implacable. ¿Qué ocurre cuando la conquista no sacia el hambre de poder y la aniquilación se convierte en el objetivo supremo? Para el imperio neoasirio bajo los reinados de Ashurnasirpal II, Sennacherib y Asurbanipal,
La victoria no se detenía con la derrota militar, sino que culminaba en la exterminación absoluta. Las ciudades que ofrecían resistencia no eran simplemente capturadas, eran reducidas a cenizas humeantes, sus templos saqueados con manos codiciosas, sus graneros incendiados con antorchas que crepitaban en la noche, y su población masacrada o dispersada como polvo al viento. Este acto era deliberado, un mensaje tallado en llamas que resonaba en todo el antiguo Cercano Oriente, diseñado no solo para incapacitar cualquier resistencia futura, sino para sembrar un recuerdo de terror que perduraría en las leyendas. Ashurnasirpal II describió una de estas campañas con una frialdad que eriza la piel. Asalté la ciudad, la destruí, la devasté y la quemé con fuego que danzaba como demonios. A los cadáveres de sus guerreros los amontoné como montañas de carne. A sus hombres y mujeres los consumí en llamas que tocaban el cielo. Estas palabras, grabadas en piedra con un orgullo que desafía la compasión, no eran solo registros, sino trofeos de dominio que se alzaban sobre las ruinas. Relieves de los palacios de Nínive y Nimrud, tallados en piedra caliza con un detalle que captura el alma, retratan la destrucción ahogada en humo de las ciudades enemigas, con llamas elevándose como lenguas de dragones sobre los muros, mientras las tropas asirias marchan en formación impecable por debajo, sus lanzas brillando como estrellas en la penumbra. Estas imágenes, expuestas en los salones reales, no eran advertencias tímidas, sino trofeos de conquista que gritaban victoria. Uno de los ejemplos más infames ocurrió en 701 a.C., durante la campaña de Sennacherib contra el reino de Judá, donde, aunque Jerusalén fue perdonada tras un asedio que tembló las murallas, otras ciudades como Laquis no tuvieron tanta suerte. La evidencia arqueológica, con cenizas que aún susurran historias de dolor, confirma que toda la ciudad de Laquis fue incendiada hasta los cimientos, su santuario de la puerta profanado con hachas que resonaban como tambores de guerra, y sus defensores arrasados en un asalto brutal que dejó el aire cargado de humo y lamentos. El horror final llegaba después del fuego, cuando los sobrevivientes, si quedaban, eran abandonados entre las ruinas sin alimento, sin agua ni liderazgo, sus ojos vacíos reflejando el fin de su mundo. Los templos e ídolos eran despojados con manos ávidas, los objetos sagrados transportados a Asur o Nínive como símbolos de dominio que brillaban bajo el sol, mientras Asurbanipal escribió con arrogancia: «Me llevé a los dioses de Elam, sus tesoros y su gente. Quemé sus ciudades, las convertí en montículos de ruinas que el viento arrastra como polvo». El imperio neoasirio perfeccionó el uso del fuego como una herramienta política que incineraba no solo ciudades, sino la esperanza de sus habitantes. Las ciudades no eran solo derrotadas, eran borradas de la faz de la tierra, sus cenizas esparcidas por el viento como un lamento silencioso. El mensaje era inconfundible y cortante como una espada. La rebelión no solo fracasaría, sería arrancada de la historia con un rugido de llamas que resonaría por generaciones. El legado del imperio neoasirio no se encuentra solo en relieves de piedra que narran victorias o en las ruinas humeantes de ciudades perdidas, sino en el oscuro dominio del miedo como el pilar de su gobierno. A través del terror calculado que tallaba la obediencia en los corazones, el exilio forzado que desarraigaba almas como árboles arrancados por un huracán, y la borradura ardiente de civilizaciones enteras que dejaba un vacío donde antes había vida, los asirios transformaron el antiguo Cercano Oriente y expusieron cómo un imperio puede degenerar en una máquina de crueldad sin límites. La sombra de Asiria aún proyecta su eco en las lecciones de poder y dominación. Un recordatorio grabado en piedra y sangre de lo que sucede cuando la ambición se alimenta del sufrimiento. Como dejó inscrito Ashurnasirpal II con una voz que retumba desde el pasado: «En medio de las poderosas montañas los masacré, con su sangre teñí de rojo las montañas como lana, y el viento llevó su grito por los valles». Únete a la aventura histórica. Si esta crónica de terror y poder te ha estremecido, dale like, suscríbete y déjate llevar por más historias épicas que desafían el tiempo.